Padre, bueno, maravilloso Dios, te agradecemos este tiempo, este momento, esta oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos para poder, Señor, capacitarnos, poder estudiar y crecer, Señor, el conocimiento de tu palabra, pero también, Señor, equiparnos para servir. Te pido que nos des la sabiduría, la gracia, Señor, que aprovechemos este tiempo, Señor, que podamos aprender y ser enseñados por tu palabra. Muchas gracias, Dios Dios. Amén y amén. Bien, Señor, vamos a iniciar esta primera clase acerca de diaconado y liderazgo. ¿Ya? Es un taller de formación para el servicio eclesial. Tal vez en algunos momentos hemos enseñado muchas de estas cosas, pero es bueno que las reforcemos, ¿verdad que sí? Y siempre pienso que en todo el servicio, en las diferentes áreas que se sirve en la iglesia, siempre pienso que es necesaria una capacitación. Obviamente debe haber la vocación de uno servir, ¿verdad? Si uno no quiere servir ni porque lo capaciten ni lo titulen de todo, pues uno no quiere servir. Pero sí creo que es necesaria la capacitación para poder hacer el mejor servicio. Entonces, vamos a hablar acerca del diaconado de liderazgo. Entremos de una vez en materia, en la página siguiente. Vamos a tomar la escritura en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. Si tienen ahí las hojitas, pues ahí está el texto. Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Estamos allí, mis amados? Bueno, dice así la escritura. Hablando de la iglesia primitiva, ¿verdad? Es el primer inicio de la iglesia. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y continúa allí. Lo primero que quiero que entendamos es en qué momento dentro de la iglesia nace el diaconado. ¿Ya? ¿En qué momento dentro de la iglesia nace el diaconado? ¿Cuándo empezó eso? Recuerden que cuando el Señor estaba aquí en su ministerio, formó sus discípulos y tenía también seguidores. Tenía seguidores, ¿cierto? Los discípulos que caminaban de lejos, pero ahí estaban, pero tenían sus 12 discípulos, ¿verdad? Y otro grupo que era un poco más grande, que a veces tenía así una misión de 70, de 2 en 2, para que fueran a predicar la palabra en diferentes lugares. Pero el Señor dejó a sus discípulos, les dejó encargar la tarea y ellos comenzaron a predicar el evangelio, empezaron a dar testimonio. Pero llega un momento en que en la iglesia se crea la necesidad de que ya no solamente estén los discípulos, los apóstoles y algunos cuantos más, sino que surja otros servidores. O sea, crezca otro grupo de servidores porque ya la iglesia va creciendo y hay necesidad. Entonces aquí en Hechos capítulo 6 nos dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál es el problema que comienza a surgir aquí? ¿Cuál es la necesidad? Nos dice el texto que lo que comenzó a suceder es que como la iglesia estaba creciendo, entonces lo primero que aparece allí es que la iglesia comenzó a crecer. Y al la iglesia comenzar a crecer, fueron habiendo necesidades. Ya una persona o dos no podían suplir todo. La iglesia estaba creciendo. Entonces, esto es interesante porque nosotros debemos entender que cuando hay crecimiento en el trabajo que realizamos, cuando hay crecimiento dentro de la iglesia, a medida que llegan más personas, se van viendo necesidades. ¿Ok? Entonces, esta tenía que suplir. Entonces, aquí nos dice que hubo esa necesidad y lo muestra allí, hay un título allí que dice necesidad. Vamos a entender un poco eso. Entonces, la palabra diácono proviene del griego diáconos, que significa servidor o siervo. Eso es lo que significa la palabra diácono como tal. Significa un servidor o un siervo. Eso significa servidor o siervo. Pero en el contexto que estamos hablando aquí en este pasaje de Hechos capítulo 6, el contexto es uno que sirve a la mesa, ¿cierto? Entonces un diácono es un servidor o siervo. En este contexto aquí que estábamos hablando en la escritura, lo que estaba sucediendo en la iglesia, es uno que sirve a la mesa. ¿Ya? Eso es diácono.
un servidor, uno que sirve a la mesa. Ok. El diácono nace, según lo vimos aquí, en la iglesia primitiva como una solución. Como una solución a una necesidad. ¿Cuál era la necesidad que había allí en la iglesia? La iglesia había crecido mucho y había muchas viudas. Bueno, podemos entender que había muchas viudas, entendámoslo de esta manera, de que igual era un comienzo de la iglesia, había mucha persecución, había mucho martirio, ¿cierto? Había mucha muerte. Entonces, muy probablemente a causa de tanta persecución, había muchos varones que estaban muriendo, sacrificados o, bueno, de la manera que fuera, pero muchos varones que estaban muriendo y había muchas viudas, tanto viudas mayores como viudas jóvenes. Había muchas viudas. Entonces, dice que empezó una murmuración, comenzó una murmuración de los griegos contra los hebreos porque veían que sus viudas, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que la iglesia en ese momento hacía un trabajo de tratar de reunir alimentos, de porciones para servirle y darle de comer a las viudas, porque estaban de pronto pues, desatendidas, no tenían esposo, tal vez muchas no tenían hijos, estaban abandonadas y la iglesia trataba de suplir al menos una comida. Entonces comenzó la murmuración. Y verdad que es interesante porque uno puede pensar que cuando hay una necesidad en la iglesia lo más fácil es esconder la necesidad. No, miren, estamos viendo que como que se necesita una persona para eso. Pero aquí no hicieron eso, aquí sí que le comenzaron a hacer fe, a murmurar. Como si el murmurar trajera resultados o respuestas. No es más fácil exponer la necesidad y tratar de resolverlo. ¿Ven? Entonces hay partes, no aquí porque aquí es puro arcángel, pero hay lugares donde en vez de exponer la necesidad que hay, yo estoy viendo que hay como necesidad de una persona en esto, es más fácil murmurar, no, es que yo sí, pero vea, yo mejor vea, yo no digo nada. No, sí diga, mire, yo veo que en este departamento, en esta área, la iglesia está creciendo. Por ejemplo, los niños están llegando muchísimo. Lo mejor es que tratemos de conseguir otro par de maestros dentro de la semana o los hermanos para que nos ayuden. Eso sería, ¿no? Exponer la necesidad. Pero aquí ellos decidieron que era mejor murmurar, pues comenzaron con la discordia allí. Bueno, entonces, los 12, estaban los 12 enfrentando a todo este trabajo, convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: mire, vea, es que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para estar sirviendo a la mesa. O sea, hasta aquí lo estamos haciendo, pero ya no damos abasto. Y todos estaban mirando. Entonces, no podemos descuidar la aplicación de la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer por estar sirviendo a la mesa, ¿cierto? Entonces, ahí aparece toda esta necesidad. Entonces, los diáconos nacen en la iglesia primitiva y tenemos que tener claro eso. O sea, esos son conceptos que tenemos que tener muy claros. Uno, un diácono sirve, ¿cierto? Eso tiene que estar claro. Dos, un diácono aparece en la iglesia primitiva como una solución a una necesidad, y en este caso, de servir a las viudas y apoyar el liderazgo pastoral. Esta es como la esencia. Los discípulos dijeron: vea, si ustedes nos ayudan atendiendo a las viudas, sirviendo a la mesa, entonces nosotros podemos dedicarnos más a la parte del ministerio. Necesitamos que nos ayuden. Ustedes hagan esta parte y nosotros hacemos esta parte. Entonces, es interesante, amados hermanos, que entendamos eso. Porque cuando nosotros somos privilegiados de servir en algún departamento, en algún área, tenemos el privilegio de servir, tenemos que entender primero que todo que somos servidores. Y si miramos el contexto aquí, nos habla de incluso servir a la mesa. Entonces quiere decir que tenemos que tener una capacidad de servicio que tal vez no todos tienen, ¿cierto? Tal vez, a mí me gusta servir, pero a mí eso de pronto de correr una mesa o llevar un plato a la mesa, no, a mí eso no. A mí póngame en el plato. Pero no es así, porque el concepto es servir, tener la vocación de servicio. Entonces, eso es interesante que lo comprendamos, pero también que tengamos claro que el diaconado es una solución. ¿Cierto? ¿Qué es el diaconado? Una solución. Una solución. Muchas veces en el trabajo ministerial, pongámoslo de esta manera para ser un poco castizos, muchas veces en el trabajo ministerial nos equivocamos.
¿Sí? Porque muchas veces por la necesidad o por la urgencia, venga hermano usted, diácono aquí colabore. Y resulta que usted debe haber puesto una solución, puso un problema. Y de ahí para allá usted arranca con, no, pero es que el hermano, es que el hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, nos falta capacitación, puede ser. Dos, porque de pronto la persona no tenía realmente esa vocación de servir en esa área, o sea, a ese nivel, no lo tenía, por ejemplo. Pero a veces también, hermanos, porque malinterpretamos ser diáconos. Y ahorita vamos a mirar por qué. Entonces malinterpretamos ser diácono, entonces si me nombran diácono, soplo las plumas. ¿Cierto? Ahora sí, arreglo eso. ¿Quién dijo que un diácono era para eso? Un diácono es una solución. Pero no es que qué bendición, qué privilegio que tienen a mí. Vamos a ver cómo ayudo a solucionar todo lo que se pueda ayudar a solucionar en este departamento que me colocaron. De qué manera yo hago para que entonces la iglesia siga avanzando. Unos por un lado, otros por aquí, todos ir sumando. Es tener clara esa visión. Entonces, el diácono, según esto que estamos viendo, el diácono se nombra cuando hay una necesidad en algún área del servicio a la congregación y cómo soluciona esa necesidad. Entonces, el diácono se nombra cuando hay necesidad en algún área de servicio a la congregación y cómo soluciona esa necesidad. Muchas veces uno puede, digamos, cuando la iglesia está pequeña y está creciendo, uno puede llegar y decir, pongamos aquí un diácono de tal cosa, sé yo, de damas, de caballeros, de jóvenes, de niños, pongámoslo ahí. Diácono de caballeros, ¿cuántos caballeros tenemos? Ninguno. Entonces dice, no, pero de pronto poniendo el diácono, de pronto llega. No. Aquí no estaban poniendo diáconos por si aparecían viudas y eran desatendidas. No, primero aparecieron las viudas, luego el problema de que no eran atendidas correctamente y entonces en medio de esa situación se necesita que haya diáconos que sirvan a las mesas. Entonces, en ese concepto, el diácono se nombra cuando hay necesidad en algún área de servicio. Entonces, cuando se ve una necesidad en un área, hay que pensar en colocar un diácono para que solucione esa necesidad, supla esa necesidad. ¿Ya? Hoy se usa la palabra, aquí es donde viene la situación, hoy se usa la palabra liderazgo, que no está mal, ¿verdad? O sea, no es pecado, no es pecado. Líder es una persona que va al frente, ¿cierto? Y va empujando, y va jalando, y va motivando, y va caminando con los que está liderando. Pero no se deja liderar el dar orden. Pero liderar es caminar con la gente y decir, bueno, vamos aquí entre todos, agarremos esto y hacemos. Todos, no va a haber, ¿quiénes van a lanzar ahí los míos? No, esa es la líder. Esa es casi que, no. El líder, de las manos también, de apoyo. Entonces, hoy se usa la palabra liderazgo, pero el término bíblico es diácono. No quiere decir que esté mal usar la palabra liderazgo. No está mal, no es pecado. Pero si vamos a hablar del concepto bíblico, debe ser diácono. Porque entonces, hoy se usa la palabra liderazgo y esta ha distorsionado la verdadera visión eclesial del servidor o diácono. Entonces, por eso, si yo sé que un diácono es alguien que está listo para servir, dispuesto a servir y remangarse y servir, así lo va a hacer. Pero si lo que yo tengo en la mente es que ser líder, ser un diácono es ser líder para liderar en la iglesia, entonces yo ya estoy viendo la cosa de otra manera. Ya no estoy pensando en servir a otros, sino estoy pensando en que ellos me sirvan. Entonces ahí el servicio que presta un diácono se distorsiona. Y por eso, hermano, mire, por eso uno encuentra, en muchas ocasiones, encuentra líderes, yo digo aquí no, pero yo sí conozco otro planeta, líderes, hermano, que, hermano, a veces se cree que es pastor. Sí, hermano, resultan regañando a la congregación y regañando a los hermanos. A ver, hermano, ¿a usted qué le pasa? Y uno dice, pero algo que pasó nunca ha hecho con una persona, nunca ha lastimado a una oveja de esa manera. Y lo nombraron líder o la nombraron lideresa y de una vez, hermano, saca las garras y a cuanto mátale. No, esa no es la visión. Esa no es la visión.
Me llama la atención y quiero resaltar a esa hermana Inés, a esa pastora Inés. Ella lleva con nosotros prácticamente, que nos vio envejecer. Pero una de las cosas que ella siempre me comentó, siempre me comentó y me llamó mucho la atención, por eso traigo colaciones, que ella siempre decía: pastor, yo trato de mirar es usted cómo hace las cosas, usted cómo trata a los hermanos, usted cómo dirige las cosas, para aprender y hacerlo de esa manera. Para que si usted no está, yo lo hago de la misma manera y no se note la diferencia. Me pareció muy inteligente, porque otros dicen: es que si yo fuera el pastor, yo sí le diría, por eso no es el pastor. Acabamos, ¿no? ¿Sí me estoy entendiendo? Sí. Es que si yo fuera el pastor, yo sí les arreglaba eso. Por eso el pastor, ya hubiera acabado todo, quedan a ver así. Porque eso no es. Esa es la razón por la que entonces el término liderazgo, aunque como les digo, no está mal, pero a veces nos distorsiona un poco. A veces nos hace creernos lo que realmente no somos. ¿Cuál fue la solución? En medio de la situación de que había que servir a las mesas, los discípulos dijeron: no, no es justo que hagamos así. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice ahí en el título: solución. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué hicieron para esa situación que había? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. O sea que, espere. ¿Dónde estaba la solución? Entre ellos mismos. ¿Entre quiénes? Entre los que murmuraban. Fíjate que tremendo, la solución estaba entre los que murmuraban. ¿Sí o no? Ellos le están trayendo la queja. No, que es que mire, que ustedes que no atienden a nuestras viudas, ¿qué les pasa? Que mire, que no sé qué. Entonces, hablando con ellos mismos, le dicen: pues muy sencillo, busquen entre ustedes murmuradores. ¿Entienden? Busquen entre ustedes a 7 varones, y ahí comienza a decirle unas características que vamos a mirar. O sea que ¿dónde estaba la solución? Entre ellos mismos. Entre ellos mismos estaba la solución. ¿Sí o no? Entre ellos mismos estaba la solución. Entre ustedes estaban. Busquen lo que entre ustedes están. O sea, tienen un problema, prácticamente sería como esto. Miren, la idea sería como esto. Ustedes tienen un problema en cuanto al servicio en la iglesia, pues ustedes qué hacen, mirar. Pónganse la camiseta y colaboren. ¿Qué hacen ustedes? Entonces ustedes miran. O sea, ustedes son la solución. Entonces, busquen entre ustedes. Entre vosotros, busquen, tiene que haber. O sea, no todo va a ser murmuradores carnales, tiene que haber algo espiritual. Busquen entre ustedes varones de buen testimonio. Entre paréntesis, conocidos. ¿Cómo? Conocidos. Para saber si es de buen testimonio, ¿qué toca hacer? Porque digo que ellos tienen buen testimonio. ¿Cómo sé yo que es de buen testimonio? Porque debo conocerlo. ¿Y qué tengo que hacer para conocer su testimonio? ¿Cómo yo conozco el testimonio de ese varón que van a poner ahí? Porque debo haberlo estado observando por un buen tiempo. ¿Sí o cómo conozco el testimonio? Viéndolo. ¿Y cómo hago para verlo? Pues tengo que verlo hoy, mañana, en otro culto, la otra semana, volver a verlo cómo sirve, ver lo que hace, ver cómo hace. Tengo que observarlo para poder entonces decir: ese hermano, en este caso eran varones, es de buen testimonio. ¿Sí o no? Por eso es que es importante, hermanos, que cuando alguien llega nuevo a la congregación, a veces llegan personas nuevas que se convierten y empiezan su proceso de cristiano. Otros llegan ya con trayectoria de cristiana y algunos hasta le ofrecen a uno, dicen: pastor, si usted necesita aquí un pastor, si usted necesita un líder, si usted necesita, yo soy, y yo le arreglo la iglesia, pastor. ¿Le conozco el testimonio? No. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Conocerlo. ¿Cómo lo conozco? Teniendo en la iglesia por lo menos por barato, unos 6 meses. En 6 meses yo me dice: sí, viene a los cultos, asiste, está en ayuno, sí, eres de buen testimonio.
pero porque vino los domingos. Entonces, dice acá que deben ser personas de buen testimonio, o sea, conocidos. Por eso no es bueno ni es saludable en una congregación poner a liderar personas que uno no conoce. Pueda que sean unos hermanos maravillosos, pero yo no los conozco. Entonces, por eso yo debo dejarlos en la iglesia, a ver cómo se sienten en la iglesia, pero uno incluso viene a 2 puntos y ya no me gustó la iglesia y no vuelven. Y ya vemos para un líder de la que no, hay que conocerlos, mirar su testimonio y entonces sí, darle la oportunidad. Para todos es oportunidad, pero todo en su momento. Además, por ejemplo, cuando llegan creyentes de otras denominaciones, pues uno no sabe qué teología trae en la cabeza. Hoy en día, con todo lo que hay, uno no sabe qué teología trae. Yo sé que es un pastor que puso no, usted hermano, colabóreme. Y el pastor le tocó irse a un evento de una semana, entonces lo dejó encargado a la iglesia. Y le va a entrar nuevo, o sea, era nuevo en la iglesia, pero supuestamente de trayectoria del evangelio. Y el pastor dijo, no, un caso de la vida real, yo lo conocía de primera mano. Entonces lo dejó al nuevo líder. No, pastor, tranquilo. Yo le colaboro, vaya tranquilo a su evento, pastor, Dios lo guarde y lo bendiga. Y el pastor se fue. Cuando regresa la semana a la iglesia, no tenía iglesia. Había solamente por ahí 3 hermanitas, como esas ya de creyentes firmes, que estaban esperando al pastor. Hermanos y los hermanos, ¿qué fue con los hermanos? Digo, no, usted dejó al frente como líder ahí, predicándonos toda esta semana. Era unitario. Jesús solo era unitario. Y nos agarraron y dijo, vengan, enseño la verdad. Y nos dio un estudio bíblico del unitarismo y se los convirtió y los llevó para un tiempo en nuestra reforma estudiante. Eso llevaron para el Peter o aborto y eso encararon y todo. Ya Belén estaba. Ya acabó la iglesia. Bueno, era un pastor también que llevaba poca trayectoria y me pareció que era más, digo, que vamos a mentir con este balón. Se fue de la iglesia y la acabó. No, eso no funciona así. Tiene que ser de buen testimonio y la manera de saber que es buen testimonio es conocerlos. Si alguien dice, pastor, yo quiero servir, yo quiero colaborar y yo soy una persona de Dios muy espiritual, se aguanta 6 meses sentado. Si no es tan espiritual, en la primera semana le va. Dice, no, ahí no le dan parte de nada, ahí no, aquí sobra, aquí nada. Él ya me arrepentí. No, está en el baño. ¿Me está entendiendo? Bueno, entonces conocido. ¿Qué más tenía que tener esos varones que iban a colocar a servir a las mesas? Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo. Oiga, hermano, espirituales, ahí entre paréntesis. Debían ser espirituales. Llenos del Espíritu Santo para servirle los platos de comida a las vidas a la mesa. ¿Sí me está entendiendo? Debían ser espirituales para poner los platos a la mesa. Qué tremendo, ¿no? Y a veces nosotros queremos servir y participar y no venimos a los cultos, no venimos a los ayunos, no venimos a las vigilias, no venimos a nada. Aparecemos por ahí cualquier día. Bueno, por mí, es que yo soy diácono aquí, pero diácono de dónde. ¿Me está entendiendo? Aquí para servir a las mesas, llega gente espiritual. Y bueno, gente espiritual podemos decir muchas cosas, ¿cierto? O sea, podemos tener una cantidad de características de alguien espiritual, pero hoy no estamos hablando, no vamos a alcanzar a hablar de todo eso. Pero la pregunta que a mí me surge es esta. Ayúdenme a resolver. ¿Qué tan espiritual es una persona que aunque tenga tiempo de venir a los servicios de la iglesia donde sirve, no viene? No porque se enfermó o porque en el trabajo que no lo dejaron hoy trabaja hasta toda la noche, no me dejaron salir, es entendible. Pero no, yo sí estaba libre, hasta salir temprano. Y yo sigo en la iglesia. ¿Y por qué entonces no viene al servicio? Una de las cosas importantes a los diáconos, hermanos, escúchenme, a los que servimos, es que si no comemos, quedamos. Y cuando uno viene a la iglesia, hermano, predique quien predique, siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Y usted debe aprender eso. Yo sé que ustedes lo saben y lo hacen, pero no está de más repasarlo para los que vean después en los estudios.
Uno tiene que estar en la disposición de escuchar a cualquier hermano o hermana que va a traer el mensaje. Ah, pero es que no está el pastor. No importa, el que va a hablar es Dios. Y pueda que el hermano o la hermana con nervios y a veces hasta tartamudeando o enredándose, pero algo Dios me dice esa noche. ¿Sí me entiende? Entonces debemos aprender a tener esa capacidad. Entonces, si un diácono, oiga, hoy hay culto y yo puedo ir, ¿vale? No. Eso es ser espiritual, que ahora tengo que empujar para venir a la casa de Dios, a donde yo sigo. No. Me estoy llamando pastor, quiero venir a nos predica. Mañana venga, pastor, nos predica. Ay, pastor, no lo recogemos, venga, nos predica. ¿Qué tal ustedes con una rogadera para que yo venga a predicar? No, yo vengo, me empieza a escribir mi trabajo, mi labor, sirvo a la iglesia en la enseñanza y me deleito haciéndolo y vengo a hacerlo con gusto. Esa debe ser la actitud del diácono. Uy, no me han dicho que el día que no pudo porque se enfermó, porque no estaba en la ciudad, porque resulta que el trabajo no le dieron permiso, que a uno le duela, yo debería estar ahí. Ese es mi lugar, yo sirvo a Dios, yo debería estar ahí, que a uno le duela, hermano, pero si a uno le duele, ahí no. Entonces la pregunta es: ¿qué diácono es? Si usted tiene un título, si usted tiene un cargo más, le digo, ¿qué cargo tiene allá donde trabaja? O sea, usted le encarga del control de inventarios. Ok. Pero usted no va en 15 días. Porque no, es que no hablan vacaciones. Y llegan allá, necesitamos control de inventario. No hay, cuando no se ha aparecido. ¿Será que los otros 15 días usted sigue siendo el control de inventario? Pero en la casa, en la cena, ¿quién quedó? Porque el trabajo la de la casa. Sí, les voy a alimentar de quién quedó en la casa. Porque se supone que usted tiene ese cargo y sí o sí usted debe estar ahí. Si no, entonces no tenga el cargo y hacer otro que sí puede hacerlo. ¿Sí o no? Pues así pasa en el diaconado y en el servicio. Si yo tengo un cargo en el servicio a Dios, se supone entonces que yo vengo a desarrollar mi liderazgo donde soy líder. Usted no es diácono allá en el barrio. Usted no es diácono allá en el partido de Tolima. Usted es diácono aquí. Entonces, venga y ejerza. ¿Sí o no? Pero imagínense aquí que nombren a estos personajes para servir a las mesas de las viudas. Y les dé pereza llevar los platos y nombren las viudas y las desatendidas, entonces ¿para qué pusieron diácono? Recuerde que uno de los principios es que el diácono es solución y servidor. ¿Ok? Bueno, entonces, llenos del Espíritu Santo, de espirituales y de sabiduría. ¿Cómo deben ser los diáconos? ¿Cómo deberían ser los diáconos ahí en aquel lugar para servir a las mesas? Llenos de sabiduría. ¿Qué es ser lleno de sabiduría? ¿Qué le suena a eso? Una persona sabia es porque tiene mucho conocimiento o porque sabe cómo conducirse. Sabe conducirse porque la sabiduría no es tener conocimiento. Hay gente que no sabe leer ni escribir, pero son unos caballeros donde están, son unas damas en la manera de entender, de ser, y no pasan menos por el frente del colegio. Entonces sabiduría es, entre paréntesis, saben conducirse. ¿Y para qué toca tener sabiduría en ese contexto para servir los platos a la mesa? ¿Toca tener sabiduría para llevar un plato y ponerlo en la mesa? No faltaría la Biblia. ¡Ay, no me echaron un besito en la sopa! ¡Uy, no, qué pereza! Mire, ya sí le echaron a mí, yo no sé qué, que a mí no me quieren aquí, que no. Y entonces ya, pues si quiere comerla, así no. No, hermana, permítame su plato, yo mismo qué puedo hacer. ¿Y cómo le puedo colaborar? Sabiduría. ¿Sí me entiende? Sabiduría. Si van a presentar muchas situaciones que tenía que saber uno cómo conducirse. El diácono debe ser sabio, porque en el área que esté van a haber momentos en que las cosas no van a marchar de la mejor manera y usted tiene que saber cómo lidiar la situación, cómo sacar a flote el problema. Los que están sirviendo con los niños, si llega un niño, hermano, que es un terremoto y acaba con el salón, ¿qué va a hacer usted? Le da un chancletazo, pero usted es un pastor, le decorre a los muchachos y le dice: ¿qué va a hacer usted? ¿Sí? Los niños molestan, mira estos niños molestan, tráigalos para acá y le quitó la correa, ¿qué los niños? Y una de los papás, bueno, dijo que era ya la misión y una de los expulsaron al pastor por darle correa a los niños.
así. O sea, en cada área, en cada departamento pueden haber tropiezos. ¿Cómo resuelve usted eso? ¿Ok? Dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces busquen entre ustedes, hermanos, 7 varones de buen testimonio y en el Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cómo dice? A quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué debía haber entonces entre esos varones? Les iban a encargar un trabajo. Debían ser responsables, así como nosotros. ¿Cierto? Nos encargan una misión. Misión imposible. No debe realizarla. ¿Cómo somos nosotros? Ustedes? A quienes encarguemos ese trabajo, o sea, debían ser ¿qué? Responsables. Responsables. Mire, hermano, cuando usted le encarga a alguien una labor, cualquiera, el trabajo más sencillo que sea, pongamos ejemplo. Ay, es que yo no puedo, no voy a estar en la ciudad. ¿Será que si le llevo la llave de su merced, me le pone aquí al perrito? A cualquiera, me le pone aquí, ahí está la perrita. Ya le encargó. Usted está por allá preocupado, y el perro se me va a morir de esto. O usted dice, no, yo le encargué a una persona responsable que siempre le puso. O usted le toca encargarlo y venirse del viaje a ponerle algo y volverse a ir, pero usted encargó a alguien. No, pero es que ese como a veces sí es responsable, a veces no. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que si no puede poner a alguien para ver qué tal que no, qué tal que sí? Un diácono se le encarga una labor y se sabe que es responsable de esa labor. Por eso usted se descarga de esa labor porque se la dio a alguien responsable. Usted descansa de que usted haga eso. Imagínense, los discípulos ponen a esos personajes, les encargan la misión, pero ellos siguen con el delantal llevando la mesa. Entonces, ¿para qué los pusieron? ¿Para qué hay diáconos ahí sirviendo las mesas si ellos tienen que seguir sirviendo las mesas? ¿Me está entendiendo? Sí, porque a veces no falta, aquí no, pero en otros países, no falta quienes se colocan diáconos para suplir una área o una necesidad y quieren ver al pastor metido en cabeza él también. Pero si es que ya lo hice, por eso coloqué diáconos, porque ya no puedo estar en las dos partes. Entonces, usted es responsable aquí, yo responsable acá. No, usted también tiene que estar metido allá. Entonces, ¿por qué pongo diáconos? No, si voy a hacer lo solo. Entonces, se les encarga, entonces deben ser responsables. Pero también cuando dice que les encarguemos este trabajo, se supone que son personas humildes que van a recibir y acatar las instrucciones y las van a desarrollar. No todo el mundo puede servir, porque no todo el mundo tiene esa característica de humildad en el servicio. Pero también, si es humilde y es responsable, también debe ser una persona llena de amor. Todo eso viene en paréntesis. Humildes, amorosos, responsables. Si usted sirve en un área o le invitan a servir en un área como diácono, pero usted no siente amor por eso, díganlo. Porque usted va a servir de mala gana. Usted se va a sentir cargado haciendo algo que le impusieron, pero que usted de corazón no quería hacer. Díganlo. No, también es una respuesta. Y nadie le va a pegar. No, hermano, la verdad es que yo en esa área yo no lo siento, yo no fluyo, yo no me carga, yo creo que siento una pasión por servir en eso. Porque tiene corazón ahí, le apasiona hacer eso. ¿Sí ven? Entonces, si hemos de hacer algo porque nos apasiona, porque no. Entonces, no eran personas al azar. Aquellos diáconos que nacen en la iglesia primitiva no eran personas al azar, pongamos allá cualquiera. Eran hermanos con cualidades y características específicas. Con cualidades y características específicas. Ahora, dice, y nosotros persistiremos en la oración, dice ahí el texto, verso 4, y en el ministerio de la palabra. Y agradó pues la propuesta a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Eso fue por ceremonia, nombramiento y todo, hermano, para los diáconos que iban a ponerles platos en la mesa. Amén. Nosotros llamémoslos aquí
oremos y que ellos hagan el trabajo. ¿Cuál fue el resultado? Siguiente título ahí, resultado. ¿Cuál fue el resultado de toda esta situación? Hubo una necesidad, hubo una solución, ¿y cuál fue el resultado de eso? El texto lo dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, crecía la palabra del Señor, o sea que los discípulos pudieran desarrollar mejor su labor. Ya el mensaje no era tan cortico ni tan somero, sino que ya era palabra bien sazonada y bien preparada, porque tenían tiempo para hacerlo. ¿Qué más? El número de discípulos comenzó a multiplicarse grandemente. O sea que entonces hubo crecimiento en la enseñanza de la palabra, hubo crecimiento numérico en cuanto a los discípulos, y obviamente, si había buena palabra, había crecimiento espiritual también en cada uno de ellos. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, o sea, se alcanzaron a otros. Si ven que hay tres cosas que muestra ahí, que fue un avance y un desarrollo solo porque 7 varones decidieron ayudar a servir a las mesas responsables. Mire que es algo que uno dice, pero no fue tampoco gran cosa lo que había que hacer, o gran cosa en la multitud de varones, no, fueron 7 varones que se decidieron hacer lo que había que hacer. Y miren los 3 resultados que había que hacer. Para mi concepto, estos 7 varones eran solución, fueron solución. Pudiéramos decir en los términos actuales, sumaron y no restaron. ¿Sí o no? Esto es resultado no solamente de la buena predicación de los discípulos, sino porque otros estaban cubriendo un área y eso permitía que hubiese crecimiento en la palabra y todo eso. Entonces fue un trabajo mancomunado. ¿Ok? Por eso en la página, la portada, me pareció bonito colocarle esa foto que encontré de puras manos agarradas. Porque es que el diaconado de liderazgo es eso. Todos agarrándonos para poder llevar la carga, para todos unidos poder desarrollar el trabajo. Eso es el diaconado y es el liderazgo. Hay muchas cosas que nosotros como pastores en el ministerio no pudiéramos desarrollar o hacer si no hay diáconos responsables haciendo labores que también nosotros ya hicimos en un momento. Usted me pregunta si yo estuve en las actividades allá metido en la cocina, aquí no, ¿cierto? Pero usted me pregunta si yo estuve metido en la cocina, si yo amarraba tamales, si yo prendía fogones, yo hacía todo eso. Los que estaban en la vieja guardia sabían. 500 tamales hacíamos con vientos para vender. Desde el jueves estábamos ya comprando en la plaza y trayendo y organizando hojas. Y al otro día a las 4 de la mañana prendiendo fogones, montando ollas, porque a las 7 de la noche teníamos culto y se entregaban los tamales para que los hermanos los repartieran. Y yo también. La Biblia dice que llevaba 2 días de estar poniéndole al tamal. Con los dedos cortados de amarrar 500 tamales. Lo hicimos. Pero hermano, ya hoy en día con iglesias numerosas es justo que otras nos pongamos a hacer tamales o a hacer almuerzos teniendo personas responsables que pueden hacer ese trabajo para nosotros dedicarnos al crecimiento de la obra. Es obvio, ya por ahí pasamos, o sea, lo hicimos, pero hemos crecido y esto ya delega otras funciones. Entonces, si toca volverlo a hacer, no me regalo, yo no tengo lío con eso, pero se roba mucho tiempo para hacerlo. Se deben ver resultados cuando cada diácono, entre paréntesis líder, para que no estigmaticen la palabra, se deben ver resultados cuando cada diácono o líder hace su labor responsablemente. O sea, deben haber frutos visibles. ¿Ok? Deben haber frutos visibles. Entonces, piense en eso. A mí siempre me motiva mucho esta frase, no sé, eso que alguna vez aprendí de alguien, alguna frase, leí, pero me llegó al corazón y es: si a mí me dan la oportunidad de ser aquí diácono de no sé qué, y normalmente nosotros acostumbramos nombrar un diácono para un año, porque está desarrollando su labor, estamos viendo cómo se acopla, cómo trabaja, y decimos, hermano, te vamos a nombrar por 5 años, y en los primeros 3 meses ya tiró la toalla.
lo llamo de arrastra los otros 4 años. No, nadie. Y si usted, hermano, va como volador sin palo, usted va, hermano, con un crecimiento y un apoyo, una cosa monstruosa, quédese ahí porque los necesitamos volando así como, ¡wow! ¿Qué lo vamos a quitar? Pero yo siempre tengo un pensamiento y como alguna vez leí esto y dice eso. Si a mí me da la oportunidad de ser diácono aquí en la congregación, en algún área, en algún departamento, en algún área, no solamente iba a servir con amor, con responsabilidad, como Dios quiere, con todo el compromiso, sino que yo voy a pensar que si me van a dejar un año, este año yo voy a ejercer mi liderazgo o mi diaconado de la manera que si a mí este año me cambian, dejo la vara así de alta. Dejé una historia, dejé una huella. Pongan los tiempos los que sean, pero tienen que coger de aquí para arriba, porque hasta aquí ya hice yo. El que llegue y diga, uy, pero es que donde usted me dejó la vara, eso está muy alto. ¿Sí me entienden? Dejar una huella, marcar, hermano, marcar. Y si continúo, pues gloria a Dios, más para arriba dejo la vara. Pero que al menos el día que no estemos en ese liderazgo, no estemos ya en esta tierra, digan, no ha habido diácono de tal cosa como ese hermano o esa hermana fulano tal que sí. Queda como dice, no tener plata ahí en los anales de la iglesia. Si pensáramos así, hermano, mi apenas me están aquí ungiendo y nombrando diácono, yo estoy así, listo para ir en carrera a empezar a ejercer mi diaconado de la mejor manera. En esta iglesia se acuerdan que yo estuve aquí y fui un diácono. Es lo que yo pienso. Por eso cuando yo trato de hacer las cosas, si predico allí, si voy aquí, trato de hacerlo de tal manera que quede una huella. Que digan, aquí estuvo el pastor Javier, que dejó la vara así. ¿Quién va a seguir? ¿Sí me entiende? O hacerlo de cualquier manera. Es un rato, ya cumplí, igual me sacan este año, ya cumplí. No, hermano, así no funciona eso. Entonces debemos nosotros, bueno, no sé si se llama orgullo, no sé cómo le llaman, el nombre que quiera, pero yo sí pienso que uno, hermano, no debe decir, si esta es mi oportunidad y este es mi tiempo, este es mi momento, no sé si haya otra oportunidad en la vida, entonces aquí tiene que quedar una huella de que yo estuve aquí. Ahí está mi nombre. Pero algunos hacen liderazgo así, que no quieren dejar huella de nada, quieren marcar nada. No, hermano. Tenemos que tener esa mentalidad de que cada uno de nosotros tenemos capacidades, tenemos cualidades. Dios, si nos ha puesto con diaconados, porque Dios está con nosotros, Dios nos escogió para eso, Dios nos va a ungir, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar todo lo necesario, pues desarrollémoslo al máximo de nuestro potencial. A veces yo me asombro de ver diáconos que de verdad, hermano, de verdad uno les ve esa pasión, ese amor por lo que hacen, o sea, se apropian, se ponen la camiseta, es como si les hubieran escriturado eso, como si eso fuera de ellos, hermano, le meten el cuerpo, le meten ganas, empujan, hacen, y a veces aunque la gente se rezaga y siguen haciendo ese mundo. La tienen clara. Y eso tiene que ser así en cada uno de nosotros. Estudiemos algunos diáconos en la iglesia primitiva. Tranquilo que no vamos a estudiarlos todos porque no alcanzamos. Pero uno de los que se nombraron allí, no vamos a estudiar todos, son unos cuantos, pero uno de los que se nombraron allí fue, por ejemplo, Esteban. ¿Cierto? Ahí dice Esteban. Del griego que significa corona, Estebanos, corona. ¿Cierto? Esteban significa su nombre, corona. Dice el versículo, capítulo 6 de Hechos, el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Me llama la atención porque cuando nombran a Esteban, no solamente dicen Esteban y a fulano y tal, sino que dicen a Esteban y hacen un algo. Varón lleno de fe. ¿Qué habían visto en Esteban en el tiempo que lo fueron conociendo? Que era un varón lleno de fe. Oye, hermano, ¿qué entendería usted por un varón lleno de fe? ¿Qué habrían visto en Esteban que era lleno de fe?
Esto es interesante porque es que muchas veces no tenemos la perspectiva. Entonces, uno dice, un varón era lleno de fe. Si alguien me dice, me imagino ese varón ahora decretando, declarando, atando, ligando, encadenando. ¿Sería eso lo que hacía? Por eso lo pusieron a sentir el plato a la mesa. Varón lleno de fe. Bueno, a pesar de las luchas y las situaciones, perseveraba, seguía avanzando, ahí estaba. Pero, ¿cómo usted puede ver la fe manifestada en una persona? ¿Cómo usted sabe que una persona es de fe? O sea, ¿cómo alguien muestra su fe? Andando así, muy de fe. ¿Sí? Persistencia, en medio de las pruebas ahí está firme, habla positivamente, ¿cierto? Pero una de las características que también le podemos sumar a cómo es una persona llena de fe, es que una persona llena de fe es obediente. Es obediente. Obvio, si le van a decir, ¿usted qué tiene fe? Póngase de cabeza en la terraza, no lo haga. No, eso no es fe. Pero en lo que había que hacer, que era normal, era lógico hacer y había que desarrollar, era obediente haciendo. Entonces eso demostraba que era un humano que sabía conducirse, era lleno de fe, sabía respetar a sus autoridades, caminaba en medio de la jerarquía, por decirlo de esta manera, que tenían allí los apóstoles dentro de la iglesia. Sabía conducirse, sabía cuál era su peldaño, sabía cuál era su puesto, se conducía con él. Hoy en día, hermano, no ve diáconos que danzan y hablan en lenguas, hermano. Y usted le dice, hermano diácono, por favor, para que desarrolle esto, y no lo hace. Dice, hermano diácono, por favor, para que nos ore con la ofrenda, por el dador alegre. Cuentan testimonios, hablan del fin del mundo y oran por la paz de Israel. Y nunca oran por la ofrenda. ¿Sí me está entendiendo? O sea, debemos. ¿Qué fue lo que me quisiera? Ore por las ofrendas. Amado, por su motivo, la Biblia dice eso cuando la ofrenda. Y vamos a orar por el dador alegre. Señor, bendice al dador alegre, y hace lo que les pone. Amén y amén. Me dieron 3 minutos, pero lleva 15. Amén. Entonces, varón lleno de fe. Su fe se manifestaba en obediencia, ¿cierto? Era un varón positivo, o sea, hablaba en positivo. Esteban, ¿será que nosotros siempre sí damos abasto, sirviendo, atendiendo las mesas de nuestras vidas? Claro que sí, con la ayuda de Dios somos diligentes, nosotros podemos, ¿no? No, pues ahorita como 500, yo que no miro una con la cara de vos, pero no, positivo, claro, en nombre del Señor podemos hacer las cosas, vamos a hacerlo, claro que sí. Pero es que no somos inocentes, Dios nos dará la fuerza y nos multiplicará las manos y los pies, pero sí podemos hacerlo, lleno de fe. Y del Espíritu Santo, o sea que era un hombre espiritual, el Espíritu Santo. Ahora esto es interesante. Si era un varón lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es alguien lleno del Espíritu Santo? Porque él era lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo era lleno del Espíritu Santo? Tenía que vaciarse primero de sí mismo. Primero se ocupaba, se vaciaba de él para poderse llenar del Espíritu. Se va a refugiar en sí mismo. Ok, entonces, ser lleno, ¿cómo se dejaría ver? Feliz. Feliz. Entonces, Alegre. si yo estoy lleno del Espíritu Santo, como dijo la hermana Pati, tengo que estar vacío de mí. O sea, si yo tengo una jarra de agua, vamos a esa botellita, a ver qué está. Tengo esa botella llena de agua, pero yo quiero verla llena de Coca-Cola. ¿Cómo hago para llenar esa botella de Coca-Cola? Si vacío la mitad y echo la mitad de Coca-Cola, me queda clarita. Agua ahí. No,
a mí sí no me gusta. Entonces yo me la quiero es Coca-Cola original. ¿Qué tengo que hacer con todo eso? Vaciarla. Vaciarlo. Y luego Llenar. llenarlo de una rica y helada Coca-Cola. ¿Cierto que sí? Ok. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo diciendo, lléname. Ser lleno del Espíritu Santo es desocúpese de usted para que Él vaya tomando más de usted. Y cuando Él esté llenando de usted, se van a ver sus frutos. Porque no se van a ver los frutos suyos, de su naturaleza, sino los frutos del Espíritu Santo. Y ese puede ser un estudio de los frutos del Espíritu Santo, pero no lo vamos a hacer. De hecho, no dice los frutos. Mas el fruto del Espíritu Santo es. Y los nombres. ¿Cuántos son? Uno. Mas el fruto del Espíritu Santo es. No me acuerdo de todo: benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia. Bueno, eso lo estoy hablando de. Pero nombra varios. Pero dice: mas el fruto del Espíritu Santo es. Uno. Entonces, me lleno del Espíritu y se va a manifestar el fruto. ¿Cómo? En todas esas áreas. En todas esas áreas. Pero para ser lleno tengo que vaciarme. Entonces, ¿cómo estaba Esteban? Lleno. ¿Pero qué le tocó para estar lleno? Estar vaciado. Antes estaba vaciado. Estar vaciado. Tenía que estar vaciado para estar lleno. Ahora, yo le hago una pregunta aquí, pero es una pregunta retórica. Eso que es una pregunta que uno lanza, pero no espera respuesta. No va a responder. ¿Qué tan lleno está de las fiestas? No diga nada. Exacto. Pero a la medida que nos vaciamos de nosotros, nos llenamos de Él. ¿Cierto? Bien. Lleno del Espíritu Santo. Luego nombran a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Oiga, ¿cómo estaba Esteban? Lleno de gracia y de poder. Mire que Esteban, mire usted, mire hermano, apréndase esto de memoria, que no me lo olvide. Cuando una persona, hablando de un hermano, sirve en el diaconado y lo hace con amor, con disposición, con responsabilidad, con ganas de hacer las cosas bien, de que todo quede bien hecho, porque es para Dios y la gloria es para Él, y que todo salga bien, que ese hermano esté contento con lo que se hizo y que es bien atendido. Cuando uno trabaja de esa manera, ¿sabe qué es lo que le va a pasar a ese diácono? Dios no puede desperdiciarlo. Dios no lo va a desperdiciar. Este diácono comienza a crecer, y Dios comienza a darle honra. Dios comienza a darle honra. Se lo muestro por la Biblia. Esteban lo llamaron ¿para qué? Para ser mesero. ¿Sí o no? Para ser mesero, que servía la vida. Ok, pero aquí el versículo adelantico ya me está diciendo que pasó un tiempo y algo empezó a pasar con Esteban. Ya hay algunas características de Esteban. Y dice Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Quién lo podía llenar de gracia y de poder? Dios, su Espíritu Santo. Eso no era de él. Estaba lleno de eso que Dios había puesto. Entonces Dios empezó a darle. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ya no solo servía a las mesas. Me imagino que terminaba de servir a la mesa y siempre iba a hacer parte de milagro a la llanura. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, estaba en una conexión con el cielo terrible, hermano. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamaron de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir ¿qué? La sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este hombre hablaba, hermano, con una sabiduría que los más elocuentes y sabiendos de las leyes, hermanos, se enredaban entre ellos y no sabían cómo responderle esas palabras.
y lleno del Espíritu, o sea que hablaba con una autoridad, hermano, que yo creo que la gente se estremecía cuando este hombre comenzaba a decir, y la Biblia dice, queda algo por ustedes decían, pero ese tipo que se va allí, ¿qué es ese tipo? Yo lo estaba leyendo. Y lo llevó a un nivel que dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea que también va a haber qué. Sí, a medida que Dios usted lo va llenando, lo va levantando, van a ver los que van a crujir los dientes mientras dormir. Sepa que eso es así, o sea, si le asustó eso, renuncie. Porque eso va a ser así. Habrá que van a decir, chirrear los dientes. Eso no es problema. Si usted está seguro que Dios lo puso a hacer lo que está haciendo y lo está respaldando, mire hermano, le chirrien lo que le chirrien. Siga haciendo la tarea que tiene que hacer. Entonces, dice que pusieron falsos testigos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro. ¿Cómo lo vieron mientras lo estaban estudiando? Como ese emoticón, que es así como la luna y rojo como el sol, así. ¿Cómo le vieron la cara a este hombre mientras lo estaban señalando? Vieron el rostro como el rostro de un ángel. O sea, este hombre empezó a resplandecer la gloria de Dios en él mientras refugiaba. La gloria de Dios se manifestaba en él. O sea que este hombre estaba reflejando a Cristo en medio de semejante situación. ¿Qué estaba haciendo? Reflejando a Cristo. Ahí en el paréntesis pueden poner eso. Reflejando a Cristo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, oye hermano, ahora en medio de las dificultades, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este diácono nos da un ejemplo. ¿Qué hizo en medio de la dificultad? Porque él lo van a tener, lo van a matar. Ay, no, pero eso sí no me gustó. ¿Cómo van a matar a Esteban? Pues el Señor dijo, ustedes no son dignos de este varón. Y lo ganó. Ustedes no son dignos de lo que este hombre está hablando. Ustedes no son dignos de semejante varón que le tengo ahí expresando la palabra. Ustedes me lo traigo. Llegó, perdió Esteban. Ganó, murió como mártir, un honor más grande. Está con el Señor. Pero dice que en medio de las dificultades, ¿qué hizo Esteban? ¿Qué ejemplo da? ¿Dónde tenían puestos los ojos? ¿Qué debemos hacer los diablos? Decimos, no, pastor, yo soy quien quiero la toalla, pastor. No, pastor, ese diácono, no, eso no es imposible poner. No, pastor, yo no doy más. ¿Qué está mirando? El problema, la dificultad, la imperfección de pronto de los hermanos en el área que estabas desarrollando, hay problemas, no caminan, no. Usted se queda mirando eso. ¿Eso miraba Esteban? ¿Qué miraba Esteban? El cielo. ¿A dónde miran los diáconos en medio de las dificultades? Siempre miran al cielo. ¿Y qué estaba mostrándole Dios? Su gloria y al Señor sentado a la diestra. Hermano, estaba viendo cosas hermosísimas, maravillosas, como que dice, hágale papá, está mirando, yo quiero para acá, mira, todo lo que tengo preparado a usted, todo esto está con usted, hágale que usted pueda. Estaba mirando al cielo. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y Ferazo les contó, oiga, ven, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos, o sea, no aguantaban lo que este varón hablaba, hermano. Uy, yo me imagino cómo sería tormentoso para ellos oyendo semejantes verdades y todas querían aceptarlo, les tuvo que dar dolido. Dice entonces a él, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
¿Sabía ese diácono para dónde iba? Digo, bueno, llegó la hora, parto con dolor, pero me voy a la gloria de Dios. Y puesto de rodillas, ay hermano, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire, hermano, primero de todo, puesto de rodillas. ¿Dónde está la fuerza del diácono? ¿Dónde está la fuerza del diácono? En las rodillas. El hombre estaba ahí, hermano, pasando por la más terrible. Imagínese usted, hermano, me van a matar piedra. Cayó de rodillas. Y empezó a hablar con Dios. La fuerza del diácono está en sus rodillas. No en el número de personas que lidera, o de pronto las pocas o muchas capacidades que haya en ese grupo que lidera, o de pronto la economía tal vez poca que se pueda usar en medio de ese liderazgo. No, su fuerza está en las rodillas. Cielo, clamó a gran voz: Señor, no me cuenta su pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Pero, ¿qué estaba haciendo Esteban? ¿En qué condición murió Esteban? De rodillas. ¿Cómo? Sirviendo. Esteban murió sirviendo. Ya no era solamente el que ponía los platos a la mesa, sino que ahora era quien predicaba y exponía las verdades del reino de los cielos. Ahora era un predicador, un evangelista. Predicaba la palabra. Y predicando la palabra, murió. En otras palabras, el diácono debe ser consciente que su servicio es sacrificial. ¿Cómo? ¿Qué es sacrificial? Que conlleva sacrificio. Tal vez no mate la tierra, pero a veces hay días que usted dirá: yo quiero descansar, no estoy muy cansado, pero tengo una responsabilidad más tarde. ¿Qué toca hacer? Bañarse, cambiarse y gloria a Dios que tengo la responsabilidad. Con sacrificio, pero hay que hacerlo. Entonces, si uno quiere ser diácono, pero la palabra sacrificio le asusta, deje el puesto a otro. Bien. Terminemos con Febe. Vamos a terminar con Febe. Febe, otro diácono. Una diaconisa. Colocamos esta para que vean que las mujeres también ejercían como diaconisa, porque después te dicen: no, a ver si hay que hablar por varones, mujeres no, que. No, una diaconisa. Febe significa su nombre radiante. ¿Cómo era Febe? Radiante. O sea que esta mujer le hacía honor a su nombre, ¿cierto? Era espléndida, radiante. Hola, mi hermano, mi hermana, vamos a hacer este proyecto para el Señor. Tenemos el privilegio de hacer esto, hermanas, ¿cómo? Pero no, hermanos, para nosotros, pero ¿quién más? No vemos nosotros. No, hagamos eso rápido porque ya se pierde la ropa. Sí, yo sé, pero ¿quién dice el pastor? Siempre nos toca a nosotros. No. Radiante. ¿Sí o no? Oh, gloria. Así como aquí en se ve. Versículo Romanos 16, 1 y 2. ¿Sí estamos bien ahí la cita? Dice: le recomiendo a su hermana Febe, ¿sí? Romanos 16, 1. ¿Sí? Amén. Bueno, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Quién está recomendando? ¿Va Biblia menos TikTok? ¿Quién está recomendando? Pablo, escribiendo a los romanos. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, y dice: diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, Pablo está diciendo que ella había sido nombrada diaconisa. No era sencillamente una hermana que enviaba, sino era alguien que estaba sirviendo en esta iglesia en Cencrea. Entonces, nuestra hermana Febe, diaconisa, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Dese cuenta que Dios da honra a los que sirven.
es la honra de los cristianos. Digna de los santos. Si él está diciendo que es una hermana, que la conoce y que por favor la reciban como alguien digno de los santos, o sea, como que dice esta hermana es una hermana digna, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está dando de ella? Testimonio. Testimonio. Está testificando de la diaconisa Febe y está diciendo que esta mujer es radiante y que esta mujer tiene honra, es digna de los santos, o sea, tenía un buen testimonio. Y que le ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. Escúcheme esto, hermanos. Que le ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes. O sea que probablemente ella iba a necesitar algo allá. ¿Qué? No sé. Pero por si llega a necesitar algo, por favor ayúdenme. Escuchen. ¿Por qué está pidiendo que por favor le ayuden en lo que ella necesita? Dice, porque ella, ahí está la razón. Porque es una razón. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Era una servidora, era servicial, ¿cierto? Era una persona atenta, servidora, servicial. Pero es que aquí lo que quiero es que entendamos esto. ¿Por qué está pidiendo que por favor la atiendan y que le ayuden en lo que ella necesite? ¿Cuál es la razón? ¿Porque tenía vara con Pablo? Porque fue lo que ella sembró donde servía. Escúcheme. Cuando el diácono sirve como debe servir, Dios se encarga que en su momento y en su necesidad y en su situación, alguien también le sirva. Recuerde que Dios no se queda con nada, hermano. Usted hace algo para Dios y Dios le dice, yo que no me cuenta. No. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Eso fue lo que hizo? Yo hago eso. Y Dios siempre paga más. Cuando usted sirve como debe servir, sepa que luego alguien Dios usará para que le sirva. Amén. Yo le enseñaba a los hermanos que me preguntaban acerca de el ministerio. Muchos me preguntaban el ministerio un día. Si ya estamos sentados compartiendo. Y yo le dije a mi hermano, le puedo dar un consejo. Le di algunos consejos, pero uno de ellos que le dije es esto. Me dijeron, pastor, a nosotros nos asombra mucho, o sea, nos tienen muy impactados la iglesia que usted pastorea. Yo le dije, ¿por qué? Digo, pastor, porque es que nosotros así desde la barrera mirábamos y esa iglesia es un relojito. Cada hermano está haciendo lo que le corresponde hacer y no lo vemos usted, hermano, usted apúrele, pero mire, vea, ni metiendo allá cabeza. Usted está haciendo lo suyo y todo está trabajando como un relojito. Y todos con ese empeño y esa buena cara con que todo sirve. Uno les decía, claro mi hermanito, claro mi hermanita, venga por acá, por favor, decía, ay, no, claro mi hermanito, venga, así mi hermanita decía, es un cariño, o sea, es que parecen un relojito y tienen una disposición tan linda para servir. Pastor, ¿cómo hace? Yo le dije, no, yo la verdad pues no he hecho mucho. Yo les enseño y los instruyo. Pero le voy a decir, pero es que hay una cosa. Yo también fui creyente. Nosotros también fuimos servidores de una congregación pequeña que había necesidad, que estaba empezando. Y el pastor decía, ay, toca pintar la iglesia, está muy fea. Hermanos, ¿quiénes pudieran ayudar para comprar pintura? Hermanos, yo ayudo con tanto, yo con tanto. Ahí está. ¿Será que contratamos unos maestros o quién de ustedes? No, yo vengo y pinto, yo estoy la rodilla y yo ayudo, yo vengo, yo también. Ahí estamos. Ay, es que vamos a hacer una cabalada y toca venir a las 3 de la mañana a aprender los jóvenes. Yo estoy ahí. Toca ir a hacer allí un culto desde que yo me lo hago. Es que toca venir a lavar la iglesia y lavar las sillas y los baños. Yo ayudo. Entonces yo le decía, hermano, cuando yo fui creyente,
Yo ayudé a mis pastores en todo lo que pude y con la mejor disposición, siempre con gozo y con alegría. Dios no se queda con nada. Ahora yo ya no estoy allá. Ahora yo estoy al frente de un ministerio. ¿Qué hizo Dios? Darle no una carta como la de Pablo, ayúdenla al pastor Javier, ahí es todo lo que no, pero sí hubo una disposición que Dios colocó en cada corazón. Y por eso los hermanos sirven con esa devoción, uno, porque nosotros, eso fue lo que sembramos cuando estuvimos en la iglesia. Pero cuando comenzamos aquí en la iglesia, era lo mismo, hermano. Aquí nos tocaba hacer de todo y lo hacíamos con todo el gusto para Dios. Entonces, yo decía, ese es el secreto. Ustedes quieren que cuando estén algún día sirviendo, la iglesia trabaje con ustedes con esa misma disposición. Ahorita que son creyentes, sean la sombra de su pastor. Ayúdenlo, sírvanle, colaborenle, pastor, ¿qué necesitan? ¿Qué le ayudo? Le cargo, venga, yo le colaboro, pastor, déjenme, yo le ayudo. Y cuando ustedes estén en un liderazgo, si es así, Dios colocará también personas que van a servir como ustedes sirven. Si quieren algo les da la gana, y eso pues es chavo. Entonces, ese fue el consejo que se les pudo dar. Entonces, era una hermana servicial. Es imposible pensar que Pablo recomendaría a alguien sin estar convencido de la integridad de esa persona. Pablo no podía mandar a Roma, a la iglesia en Roma, no podía mandar a una hermana que de pronto ni la conocían. Pues bien, dicho que hermana es como buena gente, mandémosla a ver. No, él dio recomendaciones porque él sabía quién era la hermana radiante, la hermana Febe. Se dice que probablemente fue la portadora de la carta a los romanos, o sea, se dice porque ella llega y trae la carta, o sea, en la carta está diciendo, reciban a este hermano, ella es diaconisa de nuestra iglesia, sírvanle lo que puedan, porque ella también ha servido aquí, me ha servido a mí, dice el mismo Pablo, a mí mismo, esta hermana me ha sido útil. Entonces se dice que esta hermana Febe, esta diaconisa, fue a quien se le encargó llevar la carta, que hoy tenemos la carta de los romanos, que nosotros leemos, a ella se le encargó llevarla. ¿Se imaginan que la bote por el camino? Ay, se me fue por el caño, pastor, escríbala otra vez. Oh, qué belleza. O arrugada, chorrea, chocolate. No, hermano. O sea que esta hermana, si se le encargó llevar esa carta, primero, ¿era una hermana qué? ¿Era una diaconisa? Servicial, obediente, porque se fue a llevarla, no dijo, no, yo por allá no voy, no se fue y la llevó. ¿Pero qué más? Responsable. Si le entregaron esta carta en ese tiempo no era, sino pues que la descargue por el WhatsApp. No, hermano, esa era la original. Si la hermana la votó, nos quedamos sin la carta a los romanos. ¿Y cuántas cosas no dice la carta a los romanos? Tremendas profundidades que hay en esa carta. Pero la hermana Febe la votó. Miren que era a él mando la hermana Febe, pero la hermana me votó la carta. ¿Se imagina eso? ¡Ja! Vaya un diácono así responsable. Ay, que Dios nos ayude. Bueno, entonces, responsable, pero también, ¿qué más? Escúcheme, ¿qué más podría haber en esta Febe que Pablo le encargó la carta? Humilde, digna de confianza. Hermana, por favor, lleve esta carta. Yo no sé, el texto no lo dice, no lo dice, esto ya me lo invento yo. Como en aquellas épocas se acostumbraba que las cartas se enrollaban en pergaminos, eran pergaminos, se enrollaban pergaminos y se sellaban con cebo, con vela, con cera, se sellaba. Se hacía, digamos, nosotros se llama los sobres. Sí, se sellaba y quedara privada. Esto es para que el pastor allí se la lea a la iglesia. No sé si así fue, o se la había quedado de pergamino va leyendo para que se instruya. No sé, pero pensemos que venía cerrada, venía sellada. ¿Será que la hermana Febe por el camino era cogiendo el rollito? Pasando la traducción a ver si acá. No sé tampoco, porque ahí no dice nada, no, ya son cosas que yo entiendo. Pero el caso es que si le dijo a la diaconisa Febe, lleve esta carta, es porque era digna de su confianza. Si no se la hubiera dado ya. Hermanos, nada más hasta aquí.
con estas cosas que hemos visto de estos diáconos, Esteban y Febe, ¿se da usted cuenta que cuando alguien se nombra en un diaconado es porque se le ven características así? Tal vez las vemos o las vemos borrosas. O tal vez por fe, algunos las vemos. Por fe, digamos que así es. Pero hermano, la cuestión es que se da cuenta usted que cuando alguien se para aquí y se le dice, hermano, va a ser el diácono o el líder de tal departamento, es porque se le ven todas estas características, o al menos la gente espera que estas características y virtudes estén. Si ven que no es solamente para el ahí, dame el roto ahí. No, es porque es una persona que goza de todo este bienestar, goza de la confianza y goza de muchas cosas más. La pregunta sería, para determinar aquí hoy, ¿será que nosotros respondemos cabalmente a esas responsabilidades que nos dan a los que nos den esas características? ¿O será que a veces nos quedamos cortos respondiendo a semejantes responsabilidades o a semejantes cualidades que nos están viendo? Amén. Eso es tarea para la casa. Vamos a dejar esa primera parte aquí, el próximo martes culminamos. ¿Hemos aprendido? Amén. ¿Hemos ido entendiendo lo que es entonces diaconado? Amén. Vamos a hablar de esta manera, agradecemos a Dios. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias en esta hora por tu bondad y tu misericordia. Gracias por enseñarnos, por hablarnos, por edificarnos. Gracias por hacernos claridad, Señor, en lo que es el servicio del diaconado, en lo que realmente hay que entender y valorar de todas estas responsabilidades que nos da, Señor. Permítenos ser diáconos en este año que viene, este 2026, Señor, ser diáconos que marquen huella, ser diáconos que dejen historia, sean diáconos, Señor amado, que si algún día nos recuerda como alguien a quien nadie pudo borrar su nombre. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que están participando, los que están sirviendo y los que están participando en el estudio. Gracias, Señor, bendíceles y guárdales. Al salir de este lugar, llévales en paz y seguridad. En el nombre de Jesús, amén y amén.